Oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el Dios vivo, el Dios que llama, el Dios que unge y que envía, hoy nos presentamos como tus hijos y siervos, hijas y siervas, reunidos para formarnos como predicadores de tu palabra viva, para anunciar a Cristo con poder, fidelidad y valentía. Te pedimos, Señor, que en esta noche y en este curso tomes autoridad plena sobre nuestras mentes, corazones y voluntades. Queremos rendirte todo nuestro ser y declarar que tú eres el Señor, el único digno de recibir gloria, alabanza y adoración. Hoy invocamos tu presencia y protección. Espíritu Santo, fuego del cielo, defensor del alma, aliento del predicador, ven ahora sobre nosotros y llénanos con tus dones, especialmente con sabiduría, entendimiento, ciencia y fortaleza. Desciende con poder sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros y purifica todo lo que no viene de ti. Envía, Señor, a tus santos ángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, para que nos asistan, nos protejan y luchen en esta batalla espiritual. Que San Miguel Arcángel, con su espada de fuego, expulse y encadene todo espíritu contrario a tu reino. Revestidos con la armadura espiritual, Señor Jesús, ayúdanos a vivir la verdad como cinturón, a ser justos con los demás y conmigo mismo, a calzar nuestros pies con el ardor del Evangelio de la paz. Acrecienta nuestra fe, con el cual apagaremos todos los dardos del maligno, que nuestra mente esté cubierta con el casco de la salvación, y que tu espada viva del Espíritu Santo, que es tu palabra viva y eficaz, pueda leerla y hacerla vida. Oración de renuncia. En tu nombre, Señor Jesús, renunciamos a toda confusión, desánimo, pereza espiritual, división y orgullo. Atamos y anulamos toda influencia del maligno sobre este curso, sobre nosotros los participantes, sobre los futuros predicadores, sobre nuestras familias y entornos. Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque somos tuyos, consagrados a ti y escondidos en tu costado herido. Profecía y autoridad en Cristo. Proclamamos que este será un curso de avivamiento espiritual, donde nuestros corazones serán encendidos por la llama de tu amor. Nos declaramos terreno fértil, donde se sembrará tu palabra con poder y germinarán vocaciones, ministerios, conversiones y liberaciones. Creemos, Señor, que tu gracia es más fuerte que nuestras debilidades y que nos enviarás respaldados como testigos valientes, ungidos por tu Espíritu, para anunciar que Jesús vive, reina y volverá glorioso. Intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María y los santos. Santa María, Reina de los Apóstoles y Madre nuestra, cúbrenos con tu manto sagrado. Intercede por nosotros como en Pentecostés. Ruega por cada futuro predicador, por cada servidor, por cada estudiante. Santo hermano Pedro de San José de Betancur, San Ignacio de Antioquía y San Juan Pablo II, rueguen por nosotros para conocer mejor nuestra iglesia. Santos y santas de Dios, intercedan por este curso. Padre eterno, recibe esta oración y síguenos protegiendo del maligno. Que todo lo que se diga y se enseñe en este curso sea para tu honra y tu gloria. Que se levanten predicadores
que no teman al mundo, sino que teman perderte a ti. Que se anuncie a Cristo crucificado y resucitado con amor, convicción y verdad. Todo lo consagramos a ti, oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María. Amén, amén y amén. Retiro de sanación interior para damas. La comunidad católica Senderos de Vida te invita a su retiro de sanación interior. Día domingo 21 de junio del presente año. Lugar sede de nuestra comunidad, 12 Avenida 617, Zona 6, Guatemala, capital. La ofrenda será de 50 quetzales. Traer almuerzo. Recuerda, Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades. Salmo 103:3. Estaremos iniciando a las 8 en punto de la mañana, finalizando a las 16:30. Y trae un invitado. Inscripciones e información al 58 33 87 98 con la hermana Yanet de Quintana. Serán bienvenidas. Dios les bendiga. Ánimo. Prédica y alabanza, hermano Juan Francisco Quintana, predicador y alabador católico. Muy bien, mis amados hermanos, Dios los bendiga cada uno por nombre. Vamos a abrir nuestras cámaras, por favor, todos es parte del requisito. Hoy nos toca estudiar Biblia teológica. O sea, estamos trabajando lo que es predicación y estudio teológico de la Biblia. Vamos a ver lo que son los libros Números y Deuteronomio. Vamos a darnos cuenta de la travesía de Israel y la renovación del pacto. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Pues es analizar el viaje del pueblo de Israel en el desierto. Eso está en Números. Y la renovación del pacto en Deuteronomio. Vamos a comprender la fidelidad de Dios, la obediencia del pueblo y la preparación para entrar en la tierra prometida. Yo quisiera aquí tocar un punto, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos que Dios es fiel a nosotros. Yo solo quisiera aclarar esta parte, ¿verdad? Muchos predicadores dicen es que Dios es fiel a nosotros, hermanos. Fíjese que no, Dios es fiel a sus promesas. Entonces nosotros que nos estamos preparando para predicar, tenemos que aclararle a las personas que no es que sea fiel a nosotros, porque Dios no tiene por qué ser fiel a nosotros, sino a la promesa que Él nos ha hecho. Entonces Dios es fiel a sus promesas, por eso decimos Dios es fiel, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no dice de que Él sea fiel al hombre, no, sino por su palabra, por su promesa, porque Él le prometió, siempre va a decir esto. Entonces quisiera pues aclarar esto, ¿verdad? Que la fidelidad de Dios es respecto a las promesas que Él nos ha hecho. Y luego la obediencia del pueblo y la preparación para entrar en la tierra prometida. Aplicar las enseñanzas sobre fe, obediencia y compromiso espiritual en la vida personal. Esto es muy importante, prestémosle atención porque el estudio nos va a enseñar precisamente, primero sobre la fe.
Cuesta, hermano, cuesta, porque aún Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo, mira que Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado, le dijo, para que no te falte la fe. Entonces ahí es donde nos damos cuenta nosotros que la fe es algo muy, muy importante y que el enemigo pues ataca, sabiendo de que si debilita nuestra fe, se viene abajo todo. Luego la obediencia es bien difícil, mis amados hermanos, porque el enemigo trata de que uno no obedezca. Él sabe que al no obedecer uno no crece espiritualmente, no aprende y por ende no se salva, ¿verdad? Allá Efesios capítulo 2, versículo 2 dice que hay un espíritu en el aire animando a desobedecer a Dios. O sea, es muy importante la obediencia. A veces cuesta obedecer, hermano, máxime cuando tal vez la persona que está a cargo es una persona que tiene menos tiempo que nosotros. Y nos dice, mira, van a hacer esto, híjole, y uno dice, pero ¿por qué si yo tengo más tiempo que él? Algo que quiero que quede claro y que a mí me lo heredaron y yo se los heredo a ustedes es el que obedece nunca se equivoca. Cuando usted obedezca, tenga la seguridad que no se está equivocando. Se puede equivocar el que le dio la orden, se puede equivocar el que lo envió, etcétera, pero usted en obediencia nunca se va a equivocar. Y luego el compromiso espiritual en la vida personal. Es muy importante que nosotros nos comprometamos, mis hermanos, porque hoy el Señor prácticamente nos está preparando para que nosotros podamos llevar ese mensaje. Y es importante ese compromiso, decirle sí a ese llamado, ¿verdad? Recordémonos en Isaías, ¿verdad? Cuando el Señor llama a Isaías, él le dice, Señor, pero yo soy de labios impuros. ¿Y qué hizo el Señor? Le purificó los labios a través de una brasa que tomaron los ángeles. Eso lo puede ver usted en Isaías, en el llamado de Isaías. Entonces nosotros no tenemos ninguna excusa, ninguna justificación ni pretexto para ese llamado que Dios nos hizo. Al contrario, comprometámonos, hermanos, comprometámonos, porque ya lo dije la vez pasada, Dios no llama a los que están preparados, sino prepara a los que Él ha llamado. Entonces el compromiso espiritual en la vida personal. ¿Cuál es el contenido teórico? Hoy vamos a ver en primer lugar números, aquí vamos a ver viaje y organización. Narra la peregrinación de Israel, los censos y la organización del campamento. Destaca desafíos, rebeliones y fidelidad de Dios en medio de la desobediencia. Otra vez, repito, fidelidad a su promesa. Fidelidad de Dios en medio de la desobediencia. Si Él le dijo algo, Él va a cumplir, hermano, porque no es hombre para retraerse, a arrepentirse. No, si Él ofreció, si Él dijo algo, el Señor es fiel, aunque muchas veces nosotros seamos desobedientes. Por eso destaca estos desafíos y las rebeliones y la fidelidad de Dios en medio de la desobediencia. Enseña la importancia de la disciplina y una vez más nos habla de la obediencia. Es muy importante crear una disciplina en nuestra vida espiritual, no solo en nuestra vida espiritual, yo diría en todo, pero es importante crear esta disciplina y una vez más nos habla de la obediencia. Veámoslo pues a través de este video que les he preparado. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de un año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán.
Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés, ¿por qué los sacó de Egipto? Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice, rebeldes, ¿tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12.
Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo se aparte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría. Ya que su pueblo se aparte de él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría. Muy bien, hermanos, ahí hemos quedado con este primer libro de Números, que creo yo que es bien importante todo el mensaje, ¿verdad? Aquí podemos ver realmente en concreto de qué habla este libro. La vez pasada les explicaba yo que estamos haciendo prácticamente un estudio bastante superficial, pero a la vez profundo, ¿verdad? Porque aquí ya quedamos claros de qué habla el libro de Números, porque es importante que un predicador conozca la Biblia para saber y conocer de qué va a hablar. Aquí nos recalca, ¿verdad?, que es fiel Dios a su promesa, ¿verdad? Génesis 12:3, que pues ahí no da la cita, solo lo recuerda. Génesis 12:3 dice que al que te maldiga, yo lo maldeciré, pero al que te bendiga, yo lo bendeciré, porque a través de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Esa es una promesa que el Señor le da a Abraham, y aquí podemos ver nosotros realmente cómo el Señor está cumpliendo, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, este brujo no pudo. Recuérdense, ya cuando ustedes leen despacio, es bueno si lo leen. A Balaam se le presenta un ángel que él no lo ve, para más el burro lo ve, ¿verdad? Y luego Balaam le estaba de pegar al burro y el burro le habla, ¿verdad? Le dice, ¿no estás viendo pues que el ángel del Señor está ahí? Entonces, la fidelidad de Dios. Luego estamos viendo lo de las serpientes. Ahí en esta parte podemos ver que es esta presentación que prácticamente se hace ya de lo que va a ser más adelante cuando el Hijo de Dios sea levantado. San Pablo dice en Corintios que es la representación, ya cuando Jesús es levantado en la cruz, y aquel que acepte ese sacrificio como suyo será salvado. Entonces, aquí podemos encontrar en todo este libro
de Números mucha información, no solo del presente, sino también profético, ¿verdad? No sé si alguien quiere compartir algo, mis hermanos. ¿Cómo les pareció este estudio de este primer libro? ¿Alguien desea hacer algún comentario? Levante ahí la mano y lo hace. Es muy importante, yo creo que sí está claro, ¿verdad? Está bastante claro, hemos comprendido de una manera bien sencilla. A mí me gusta mucho este tipo de enseñanza porque nos habla prácticamente como al niño que tenemos dentro, a ese niño interno que a veces ya ese niño está más viejito que saber quién, ¿verdad? Pero es una forma de aprendizaje bien sencilla, profunda y clara, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es Deuteronomios. Aquí pues lo que vamos a ver realmente es esa renovación. Ya vimos la primera parte en Números, ahora vamos a ver la renovación del pacto. Moisés recuerda la historia del pueblo y renueva la ley para la nueva generación. Algo que es muy importante, y voy a retroceder un momento, algo que es muy importante comprender, que Moisés, a pesar de que el pueblo renegó, a pesar de que el pueblo le hizo la vida difícil, mire qué interesante, porque él seguía intercediendo por ese pueblo. De hecho, en un momento le dice el Señor: si los vas a acabar a ellos, acábame junto con ellos, ¿verdad? Ese amor, y eso es muy importante para nosotros los servidores, porque a veces los coordinadores nos toca guiar un pueblo, a veces rebelde, un pueblo pues difícil, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña, a través de esta enseñanza de Moisés, nos enseña a tenerle amor al pueblo, ¿verdad? Y compasión, a interceder por ellos, aún cuando ellos, podríamos decirlo humanamente, no lo merecen, ¿verdad? Estaban hablando mal y el Señor se enoja, y algo no lo vimos ahí, pero lo puede leer. Ana y Aarón, cuando hablan en contra de Moisés, le sale lepra, ¿va? Le sale en una mano, y tienen que esperar, y de nuevo Moisés intercede y le pide al Señor que sane. Está bien, la voy a sanar, pero se tiene que cumplir conforme la ley. Tiene que pasar una semana, y esa semana el pueblo de Israel no puede avanzar. Ahí sale una bonita enseñanza donde por el pecado de unos no avanza muchas veces la familia. Luego tenemos lo de las serpientes, lo mismo, ¿verdad? Cuando vemos ahí que Dios se molesta, ahí se enoja de que están a hablar en contra de Moisés, y envía serpientes. Una vez más, Moisés intercede, y es cuando le envía a hacer esa imagen. Esto nos puede servir a nosotros los católicos. Póngame atención en esto. A veces los hermanos no católicos dicen que Dios nunca hizo imágenes, nunca mandó a hacer imágenes. Aquí podemos ver que sí, ¿verdad? El Señor, pues bueno, desde Génesis, pues desde que se hace el templo, desde ahí adentro, podemos ver que el Señor pide poner ángeles, pide, aún en el arca del pacto de la alianza iban 2 querubines encima de la tapadera. Y aquí podemos ver cómo el Señor pide hacer una serpiente. Ahora, esta serpiente, lamentablemente, pues allá en el libro de sabiduría nos va a decir que el que hacía realmente todo era Dios. A través de esto, no era la serpiente en sí, ahí nos lo va a explicar en sabiduría. Mas, sin embargo, el pueblo equivoca el camino y empieza a adorarle. Más adelante usted puede ver cuando Ezequías destruye el templo, porque hacen un templo, le ponen Nejustán, le empezaron a rendir culto, a quemarle incienso y todo, y caen en idolatría. Esa es la idolatría, cuando se cree que aquello es Dios, ¿verdad? Cuando se ocupa, como cuando se creó el becerro y le dijo: bueno, ahí está tu Dios, adórela. A eso se le llama idolatría.
Entonces todo eso lo tenemos que tener claro nosotros, porque a veces los no católicos nos dicen es que Dios no hace imágenes. Aquí podemos ver algo muy, muy claro, ¿verdad? Entonces, quería aclarar esto. La fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios, la fidelidad de Moisés con Dios y con el pueblo, ¿verdad? Porque a veces, lamentablemente, yo he vivido esa experiencia, ¿verdad? Hay servidores, pues, que de alguna forma traicionan a los líderes. Aquí, pues, podemos ver que no, ¿verdad? Que Moisés, él da su vida por lo que el Señor le ha dado. Y podemos ver también, entonces, cómo la misericordia de Dios hace llegar, y todo aquel que desea ser salvo, pues, solo la obediencia es lo que habla. Ahora vamos a ver Deuteronomios, aquí en la renovación del pacto. Moisés recuerda la historia del pueblo y renueva la ley para la nueva generación, por ahí nos quedamos. Hace énfasis en la obediencia, en la santidad y en el amor a Dios, y contiene exhortaciones sobre justicia, misericordia y fidelidad en la vida cotidiana. Veámoslo, pues, mis hermanos. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por un año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota, de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer.
Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación: el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros. Y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal, y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios.
Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberá seguir leyendo. Pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. Muy bien, mis amados hermanos, hemos estudiado estos dos libros que son importantísimos. Hemos terminado la Torá también y ya vamos a continuar luego con los siguientes libros en la próxima que nos toque estudio bíblico. No sé si tienen algún comentario sobre lo que vimos, cualquiera de los dos libros. ¿Cómo les pareció a los que no habían visto este tipo de enseñanza? Bueno, ahí sí, hermano Vitalino. Perdón, No, Lorena. Perdón, Lorena, es verdad. Aparece Que hable aquí. Vitalino primero. Gracias. Vitalino dice, te dan la palabra. Gracias, hermanos, buenas noches. A mí me pareció muy bonito la explicación. Obviamente creo que la vamos a tener que repasar, ¿verdad? Porque de un ratito no se queda. Me pareció muy bonito, ¿verdad? Descubrí pues la palabra Shema, que yo no la había conocido, ¿verdad? Y muy bonito la presentación. Gracias, hermano, muy bonito. Ok, de acuerdo. Recuérdense que esto está en nuestro canal de YouTube. Entonces ahí pueden ustedes ya estudiarlo despacio y ponerle pausa y todo, ¿verdad? No hay problema. Muy bien, gracias, Vitalino. Sí, hermana Lorena. Hermano Francisco, ¿cómo está? Qué gusto. Gracias a Dios ahí. Bien. Mire, es que yo siempre he tenido una duda, porque el Deuteronomio es la segunda ley, ¿verdad? Correcto. Pero estas son las leyes que quedaron para cuando ya vino Jesucristo. Pero yo entendía que fueron agregando muchas y muchas leyes hasta que ya fue imposible seguirlas. ¿Eso es cierto? Correcto. ¿O son las mismas? No, habían 600, cuando vino Jesús habían 630 leyes, me parece, algo así. 600 algo, no recuerdo exactamente el número, ¿verdad? Entonces sí, había lavarse las manos, no tocar, una serie de leyes, ¿verdad? Que al final Jesús pues las resume, ¿verdad? De hecho, algunas leyes él las falta, ¿verdad? Por ejemplo, él come con los pecadores, dice, sana a alguien en sábado, ¿verdad? Y dice, si se le va su burro, dice, no lo saca, ¿verdad? Vale más el hombre. O sea, Jesús viene de esa forma y él resume al final, ¿verdad? Toda esta ley, dice él, se resume en amar a Dios y al prójimo. Entonces yo creo que sí. Estaban, pero Jesús ya hace, de hecho, los mandamientos de la ley quedan en 10 para nosotros. Y luego están los mandamientos que Jesús nos deja ya como instrucción, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos allá en San Lucas, capítulo 10, donde dice amor al enemigo, y ahí usa el Shema, que es lo que se habló hoy, ¿verdad? Porque dice, escucha a Israel. Ahí es donde empieza él diciendo, a ti que me escuchas, dice él, ¿verdad? Entonces, son 10 mandamientos realmente, pero sí, habían 613 cuando vino Jesús. Muchas gracias. Bueno, hermana
Muy bien, ¿alguien más desea compartir, preguntar? Muy bien, saludos Armando, espero que esté bien, hermana Loren. Pues no está muy bien, pero eso ya lo platicaremos. Pues, yo le mando sus saludos, gracias. Bueno. Muy bien, entonces continuando, vamos a ver entonces qué pudimos aprender en esta bendita noche. La fidelidad, uno, y la providencia de Dios. Ahí pudimos ver con claridad, les repito, la fidelidad, cuando hablamos Dios es fiel, de hecho aquí nos lo aclara, ¿verdad? En uno de los videos, fiel a sus promesas. Pues Dios es fiel a sus promesas. Y miren, qué interesante, porque a pesar de que el pueblo de Israel estaba mal, estaba actuando en rebeldía y todo, allá arriba en la montaña él lo estaba defendiendo, ¿verdad? No dejó que Balaam pues dijera una maldición sobre el pueblo de Israel. Entonces la fidelidad de Dios realmente a sus promesas es grande, ¿verdad? Y la providencia de Dios nunca los abandonó. Si usted lo lee despacio va a ver que les dio carne, les dio agua, o sea, maná, les dio todo, ¿verdad? Entonces nunca el Señor dejó de proveerle. Luego la obediencia y la renovación del compromiso con Dios. La primera parte, pues prácticamente fue cuando el pueblo de Israel sale. Y luego la segunda es para la generación que sí podía llegar a la tierra prometida, porque la primera generación fue prácticamente la que le tocó 40 años en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Incluyó a Moisés por la desobediencia de que se le dijo que le hablara a la piedra y él la golpeó y pues lo que oímos ahí, ¿verdad? Él tomó el lugar de Dios en ese momento. Luego la preparación espiritual para la vida en la tierra prometida. No es nada más de entrar, sino hay que prepararse para poder estar. Luego las enseñanzas sobre santidad y sobre la justicia. Esto es muy importante también. Y en resumen, los libros de Números y Deuteronomio nos enseñan que Dios es fiel y guía a su pueblo, y que la obediencia y el compromiso con Él, o sea, con Dios, son esenciales, y que la memoria de sus obras fortalece la fe. Renovar nuestra relación con Dios nos prepara para vivir en su promesa con santidad y amor. Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar a nuestra tarea. Puede tomar una captura de pantalla ahí si gusta para no anotar todo esto y la guarda. Vamos a leer un pasaje de Números o de Deuteronomios. Por ejemplo, aquí les pongo Deuteronomios capítulo 6, versículo del 4 al 9. Luego van a reflexionar y se van a preguntar ahí cómo puedo renovar mi compromiso con Dios hoy, en esta actualidad, en esta vida, en este siglo, ¿verdad? ¿Qué actitudes debo corregir para vivir fielmente su ley? ¿Cómo puedo transmitir la fe y el amor a Dios? ¿Cómo puedo transmitir la fe y amor a Dios a quienes me rodean? Es amor de Dios, lo puse mal. ¿Cómo puedo transmitir la fe y el amor de Dios a quienes me rodean? Y escribir un resumen y una oración personal aplicando lo aprendido. Entonces, esa tarea, repito, como lo he hecho antes, son sugeridas, hágalas. Esto va a ayudar a su crecimiento espiritual. Si desea enviarla, la envía a mi chat privado y con gusto yo la estaré revisando. Si no, pues no hay problema, pero lo importante es que usted la haga. Es una tarea que va a ayudar al crecimiento y nos va a ir ayudando a preparar nuestros temas. Muy bien, hemos llegado al final, mis hermanos. Bendito sea Dios. Hoy sí estuvo más rapidita la enseñanza. Vamos a hacer nuestra oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Maestro y Guía eterno,
Gracias por mostrarnos tu fidelidad y tu cuidado durante la travesía de Israel y por la renovación del pacto en Deuteronomio. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y corazón para obedecer y vivir fielmente tu ley, aprendiendo de las experiencias del pueblo de Israel. Ayúdanos a renovar nuestro compromiso contigo cada día, a vivir en santidad y a transmitir tu amor y enseñanza a quienes nos rodean. Que nuestra vida sea un reflejo de tu fidelidad, misericordia y providencia. Amén. Decimos todos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hasta el próximo lunes, mis hermanos, y que Dios me los bendiga.